Nosotros somos el equipo de número 2 y vamos a presentar la práctica número 2 llamado suma de dos arreglos. Somos el equipo número 2, conformados por Ángel Aldaz, Daniel Toache, su servidor José Ventura y José Becerra. Para explicar el problema necesitamos decirle la problemática. En esta práctica tenemos como objetivo resolver una problemática utilizando el lenguaje de tabulador. Se nos ha dado dos arreglos llamados arreglo 1 y arreglo 2, que contienen 5 elementos cada uno. Estos arreglos están definidos como datos tipo byte, lo que significa que cada elemento puede almacenar entre 0 o 255. La tarea consiste en sumar los elementos correspondientes de ambos arreglos, es decir, el primer arreglo con el primer elemento del arreglo 2, el segundo arreglo con el segundo arreglo del número 2, y así sucesivamente. Los resultados de esta suma deben almacenarse en un tercer arreglo, llamado resultados, ya que está definido como un arreglo tipo Word. Esto se debe a que los valores resultantes de las sumas pueden superar el valor máximo que se puede almacenar en un byte y en un Word, que ocupan 2 bytes. Nos permite manejar números un poco mayores. El programa ensamblador deberá estar realizando operaciones que lo veremos más adelante con mis compañeros de suma utilizando los modos de direccionamiento adecuados para acceder a los elementos de los arreglos y almacenar el resultado en el arreglo de la salida de los resultados. En esta práctica nos permitirá trabajar con arreglos en ensamblador y realizar operaciones aritméticas básicas y gestionar cómo almacenar datos en una memoria. Mi nombre es Daniel Las Carrillo y esta es la continuación de nuestro video para meter lenguajes de interfaz. Ok, ahora que nosotros sabemos cuál es el problema que tenemos que solucionar, pues les vamos a mostrar la manera en la que nosotros lo solucionamos. Ok, como pueden ver, yo tengo mi archivo ASM llamado arrays1, ¿no? Entonces, este archivo es donde está toda nuestra lógica de programación. Ahora, por cuestiones de que se note un poco mejor, voy a abrirlo en mi máquina local, en Visual Studio, pero pues es exactamente el mismo archivo, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, estamos dentro del mismo, exactamente el mismo archivo, y les voy a explicar un poco cómo funciona y cómo fue nuestro razonamiento. Primero que nada, para resolver el problema, evidentemente, tenemos que tener el arreglo 1 y el arreglo 2, que son los que vamos a sumar. Y aparte de eso, necesitamos un arreglo de resultados, que es donde vamos a almacenar la suma de nuestros valores, ¿no? Ok, arreglo 1 y arreglo 2 tienen que ser de tipo byte por la naturaleza del problema. Y cada uno contiene los valores que nosotros seteamos. Arreglo 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5. Arreglo 2 tiene 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ahora, hay que tomar en cuenta que los resultados de la suma de los elementos de nuestros arreglos, nosotros lo tenemos que almacenar en otro arreglo. Y pensando en que cuando tú sumas dos elementos que son de tipo byte, estos pueden dar un acarreo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que fácilmente se puede exceder del byte. Y para eso necesitamos nosotros que nuestro arreglo de resultados sea de tipo Word, para que estos valores, en dado caso de que excedan, podamos almacenarlos, ¿no? En este caso, básicamente nosotros llenamos de 0 5 veces, que es básicamente que lo generamos, lo establecemos con 5 posiciones, todas en ceros. ¿Okay? Es la manera en la que lo inicializamos. ¿Okay? Ahora, pasando a nuestro programa, importante mencionar que nosotros estamos usando constantes. Nuestro direccionamiento de los arreglos son a base de índices constantes. Es decir, para el caso del arreglo 1, si yo quiero acceder al primer valor, mi índice será 0. Si yo quiero acceder al segundo valor, mi índice será 1. Y después 2, y 3, y 4. ¿Okay? Y pasa lo mismo con el arreglo 2. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Y hasta ahí todo muy claro. Ahora, el detalle viene cuando trabajamos con resultados. Hay que tomar en cuenta que resultados es de tipo Word. ¿Qué significa esto? Que los valores ya no toman solo un byte, ¿ok? Sino 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no podemos, con los índices de nuestros arreglos, del arreglo de resultados, para nosotros poder obtener el valor real que nosotros estamos buscando, tenemos que ir de 2 en 2, precisamente por lo que mencioné. Es decir, si nosotros queremos acceder, digamos que este es un arreglo que son 5 valores, ¿no? Todos en ceros. Si yo quiero acceder al primer valor, efectivamente sigue siendo 0. Si yo quiero acceder al segundo valor, esto es 2. Y después 4, 6 y 8. ¿Ok? Porque recordemos, como son 2 bytes, tenemos que ir de 2 en 2 para poder tener los valores reales. Perfecto. Una vez aclarado eso, pues básicamente el funcionamiento de nuestro programa es bastante sencillo de entender. Primero que nada, recordemos que X está compuesto por 2 bytes, AL y AH, por llamarlos de una manera. AL, primero que nada, nosotros estamos almacenando en AL lo que hay dentro de arreglo 1 en la posición 0, que es un byte. Entonces lo ingresamos ahí, ¿no? Después inicializamos AH como 0, de alguna manera, ¿no? O lo seteamos a 0. ¿Esto por qué? Porque después tenemos que tener un acarreo, entonces tiene que tener un valor para nosotros poder sumar. ¿Ok? Después de esto, se hace la suma del contenido de AL. Al contenido de AL se le va a sumar arreglo 2 en la posición 0, que es el primer valor.
Entonces recordemos que AL contiene mi primer valor del arreglo 1 y AH tiene 0. Entonces yo aquí lo único que hago es que sumo lo que hay en AL con el arreglo 2 en la posición primera. ¿Okay? Entonces aquí ya efectuamos la suma como tal. Sin embargo, tenemos que comprobar que exista un acarreo. ¿Okay? Que exista o que no exista. Para eso usamos ADC. ADC lo que hace es que el contenido de AH, que ya sabemos que está en ceros, le va a sumar 0 y aparte le va a sumar el acarreo si es que existe, dependiendo de la bandera C. ¿Okay? Que va a tomar el valor del acarreo de existir 1, ¿no? Entonces, en este bloque de aquí, nosotros ya sabemos que en AX, que son tanto AH como AL, o sea, el conjunto de ambos, en AX ya existe la suma de los primeros 2 bytes de nuestro arreglo 1 y nuestro arreglo 2. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros tenemos que almacenar este valor, recordemos que están en AX, lo tenemos que almacenar dentro de resultados en la posición primera. Y eso hacemos, básicamente, ¿no? Y ahora esto se repite en varias iteraciones, cambiando los valores del índice, básicamente, de la constante que habíamos mencionado. El arreglo 1 y arreglo 2 iniciaron con 0, después con 1, después con 2, después con 3 y después con 4, porque estamos recorriendo todos los valores, todos los bytes pertenecientes a cada uno de los arreglos. Sin embargo, en resultados, como habíamos mencionado que íbamos de 2 en 2, se van a ir almacenando de tal forma: 0, 2, 4, 6, 8. ¿Ok? Porque además recordemos que estamos almacenando AX y AX son 2 bytes. Entonces perfectamente caben dentro de resultados. ¿Ok? Dentro de cada valor de resultados, porque recordemos que es de tipo Word. Ok, y básicamente al final de nuestro programa, después de sumar la última posición de nuestros arreglos, nosotros simplemente lo almacenamos en el último valor de nuestro arreglo de resultados y ahí acaba, ¿no? Entonces al final nosotros vamos a tener que resultados va a tener las 5 sumas, en este caso, de los 5 valores de cada uno de los arreglos. Perfecto. Entonces, recordemos, esto es lo mismo que estábamos viendo en Visual, simplemente pues en nuestra máquina virtual. Y ahora voy a pasar a ejecutarlo, a compilarlo y a correrlo para que veamos que no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces uso el más y quiero acceder a mi archivo de array, ¿no? Pongo las comas para saltarme las preguntas y notamos que no tenemos ningún error. Perfecto. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser linkearlo con el archivo, con el objeto, ¿no? Con el obj. ¿Okay? De nuevo me salto las preguntas y listo, no tenemos ningún error. Entonces nosotros podemos pasar a ejecutar, ahora sí, el .exe, que es nuestro ejecutable de nuestro programa, ¿no? Que como podemos ver, se creó aquí. ¿Okay? Entonces simplemente accedemos al turbo debugger y listo, estamos aquí dentro. Ahora le doy paso a mi compañero que les va a explicar el funcionamiento del programa dentro del turbo debugger paso a paso. Ok, buenos días, mi nombre es José Raúl Becerra Barceló, de la materia de lenguajes de interfaz de 6SA, equipo 2. Ok, para ejecutar el programa, obviamente ya compilado y ya asegurándonos que no exista ningún error, tenemos que irnos a la carpeta del proyecto y ejecutarlo, al menos en este caso debuguearlo con el turbo debugger, usando td y el nombre del ejecutable, que en este caso es arrays1.exe. Ya estando en el turbo debugger podemos ver las instrucciones que se describen en este programa que está aquí, en la parte del segmento de código. Aquí es donde el contenido de AX se mueve a DS y después empezamos con la primera instrucción de nuestro programa, que es pasar lo que hay en el primer elemento del arreglo 1 a AL. Luego a AH pasarle un 0, ya que no podemos simplemente llenar un segmento de datos de 8 bits sin llenar el otro lado, por así decirlo. Después añadimos a AL el contenido del primer elemento del arreglo 2, que en este caso es 5. Si se llega a apreciar, el primer elemento aquí en el código es 5, por lo tanto se añade 5 a AL. Se hace el acarreo con el comando ADC y luego almacenamos el contenido de AX en el arreglo de resultados que definimos anteriormente. En este caso pasa el primer elemento. Es un proceso iterativo en el que se va guardando en el arreglo de resultados el resultado, valga la redundancia, de la operación, junto con el acarreo. Podemos ir apreciando cómo va cambiando el valor de AX. ¿Se da cuenta? Si se puede apreciar, AX aquí vale 6, luego vale 3, luego vale 6. Se va utilizando de forma temporal en cada iteración para guardar los resultados en el arreglo de resultados. Bueno, para asegurarnos de que el arreglo de resultados se esté llenando de resultados en sí, tenemos que irnos al archivo LST y ver qué direcciones se le asignaron a este arreglo de resultados. Tenemos que el límite inferior es 000A, por lo tanto tenemos que en el turbo debugger usar control G y poner ds:000A. Así podemos encontrar el registro. Podemos ver que en esta dirección de memoria hay puros ceros, porque pues así es como lo instanciamos en un primer lugar. Cuando llegue
el momento en el que se va a guardar el resultado en un elemento de ese arreglo se va a indicar de esta manera. AX se va a mover a 000A. Por lo tanto, al ejecutar esta instrucción, se empieza a llenar el arreglo en sí. En este caso, llenando el elemento 0 con un 06. Entonces, vamos a la siguiente iteración. Movemos el resultado al siguiente elemento del arreglo de resultados, indicando otro 06. Y así consecutivamente con cada una de las iteraciones, podemos ir llenando el arreglo de valores. Y así verificamos que el programa está funcionando. Una buena alternativa o una mejora que se le podría hacer al programa mencionado anteriormente podría ser utilizar segmentos de 16 bits para realizar las operaciones de sumas. Así podemos omitir la parte del acarreo, o al menos tener que poner explícitamente la instrucción de acarreo por cada suma, así logrando tener un código en general mucho más legible y por lo tanto más simple y menos propenso a errores humanos. Entonces, si se puede ver la diferencia entre Arrays 1 y el programa Arrays 2 es fundamentalmente el que al utilizar estos segmentos de datos de 16 bits ya no tenemos que incluir las instrucciones ADC y por lo tanto queda bastante mejor. Bueno, como vimos, el tema que fue esta vez fue la suma de los arreglos. Entonces, lo que nos ayudó mucho en esta práctica fue aprender más sobre la eficiencia al momento de estar codificando. Cuando logres identificar si va a tener desbordamiento o no, pero sí ya puedes saber si agregas el acarreo o no. Los ejercicios que han habido durante clases nos ha ayudado en esto de estar identificando qué registros debemos estar utilizando igual. También en la importancia del manejo de los códigos, que no se debe estar compartiendo sobre cualquier medio. Lo ideal es usar la carpeta compartida que te permite el VirtualBox, porque eso estamos utilizando. Entonces eso me lo enseñó mi compañero Ángel y la verdad es muy bueno, no ocasiona problemas. El otro es utilizar el bloc de notas nativo de Windows. A mí no me ha generado ningún problema estar copiando ya, pero lo ideal es estar usando la carpeta compartida. Entonces con eso ya te evitas cualquier problema al estar usando los códigos. Entonces los que generan dudas de todo este trabajo que hicimos son las primeras dos preguntas, que si existen otras formas de realizar la suma de arreglos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Hasta ahorita solo hemos visto ciclos y fuera de eso no sé si existen otras maneras, otros métodos en lo que hagan más eficiente y no que se reduzca mucho el código. Entonces eso es una duda que nos deja. También la otra que si sobrepasas de lo que puede manejar el procesador, ¿qué sucede? Cuando estamos desarrollando, por ejemplo, el sistema operativo, realmente qué pasa si alguna parte del código sucede, por ejemplo, desbordamientos, que es como que donde las personas se suelen confundir más, bueno, pues en esta práctica, ¿no? Por decir. Entonces, ¿qué cambios podría hacer el código para mejorar? Pues hasta ahorita ya vimos los ciclos y siento que eso es lo más importante que se puede resaltar. O sea, agregar un loop, por ejemplo, para hacerlo más corto y así aprovechar pues, o sea, para hacerlo más eficiente. Y también pues identificar si va a tener desbordamiento o no el código para saber si las pone acarreo. Entonces es como que analiza muy bien el código y pues ya saber hacia qué vas a estar trabajando, que viene siendo con parte de la conclusión que voy a explicar, que pues debemos de conocer muy bien hacia qué está dedicado el programa para evitar problemas. Así vamos a aprovechar la gestión de memoria y manejo de datos. Y como había mencionado, pues es muy importante conocer bien los registros para evitar cualquier tipo de problema. Y pues esto es la conclusión como equipo que tuvimos. La verdad, no hubo muchos problemas. Y pues esto es todo por nuestra parte. Y gracias.